Módulo 1, lección 2. Interacción detallada en el área de trabajo de Excel que agiliza su trabajo haciéndolo más eficiente. Iniciaremos por mencionar que al ubicar el puntero del ratón sobre la parte central de la celda activa, este se visualizará como la misma cruz blanca que se visualiza sobre el resto del área de trabajo de Excel. Pero si desliza el puntero del ratón sobre esta fracción de borde de la celda activa o del rango seleccionado, este se visualizará como una cruz de 4 flechas, indicando que si ejecuta la acción de arrastrar con clic sostenido, se moverá el contenido a la posición indicada por esta ayuda visual. Una vez define la nueva posición, deberá soltar el clic del ratón como se aprecia en el video. A esta acción se le llama mover arrastrando y el mismo resultado se pudo haber obtenido con los comandos cortar y pegar como se muestra en el video. Tenga en cuenta que si al menos una celda de la nueva posición tiene datos, Excel preguntará si desea reemplazar dichos datos. Si decide hacer clic en la opción cancelar, todo vuelve a la normalidad y todas las celdas conservarán sus valores originales. Pero si hace clic en aceptar, Excel reemplazará el valor de la celda destino o celdas destino por el valor de la celda o celdas que arrastró, como se confirma en el video. En otro caso puede requerir copiar el valor de la celda activa o del rango seleccionado. Para esto también debe arrastrar con clic sostenido, pero manteniendo presionada la tecla control. Antes de soltar el clic del ratón, queremos que aprecie que en este instante el puntero del ratón se acompaña con un signo más, indicando que los datos serán copiados en lugar de ser movidos. Note que sin haber soltado el clic del ratón, alterna entre soltar y volver a pulsar la tecla control. El signo más también se ocultará y se volverá a mostrar con la misma frecuencia. Una vez define la posición a donde desea copiar dichos datos, deberá soltar primero el clic del ratón y posteriormente la tecla control. A esta acción se le llama copiar arrastrando y el mismo resultado se pudo haber obtenido con los comandos copiar y pegar como se muestra en el video. Continuando con la misma técnica de mover arrastrando y copiar arrastrando, debes saber que puede mover una hoja a la posición que esta guía indique simplemente arrastrándola con clic sostenido. Pero si arrastra manteniendo presionada la tecla control, también se visualizará el signo más, que indica que en dicha posición se obtendrá una copia de la hoja seleccionada, como se aprecia en el video en el momento de soltar el clic. Asimismo, al arrastrar con clic sostenido un objeto sobrepuesto, este será movido de su posición inicial. Pero si lo arrastra manteniendo presionada la tecla control, también se visualizará un signo más que indica que dicho objeto será copiado. Haciendo un paréntesis al tema central, debes saber que para insertar algunos objetos sobrepuestos, como una autoforma, basta con seleccionarla de este menú para que el puntero del cursor se visualice como una cruz negra y en la barra de estado se muestre el mensaje haga clic y arrastre el puntero para insertar una autoforma. Bastará con arrastrar el puntero del cursor dibujando un rectángulo para que se visualice la autoforma sobre la hoja. Pero si desea que los bordes de la autoforma coincidan con los bordes de las celdas, como los de la autoforma del video, se requiere que antes de dibujarlo, pulse la tecla Alt de forma sostenida y como se aprecia en el video, tanto la primera esquina del rectángulo como la esquina diagonal que lo define coincidirán con los vértices más cercanos a la posición del puntero. También puede mover o copiar una autoforma a una posición exacta de una celda, ejecutando las acciones explicadas,
pero pulsando además la tecla Alt de forma sostenida, como se ilustra en el video. De la misma manera, manteniendo presionada la tecla Alt mientras arrastra alguno de los puntos de edición de tamaño de una autoforma, una foto, una imagen o un icono, también permitirá ajustar sus bordes al borde de una columna o de una fila o a una esquina de una celda, como se aprecia en las distintas áreas del video. Como complemento a los objetos sobrepuestos, por ahora nos interesa que explore por su cuenta las opciones básicas de su menú contextual y en especial la opción editar texto de las autoformas, la cual activará un área de escritura sobre ella en donde podrá digitar un texto como se muestra en el video. Continuando con la presentación del cursor en el área de trabajo de Excel, debes saber que si ubica el puntero del ratón en la esquina inferior derecha de la celda activa o del rango de celdas seleccionado, este se visualizará como una cruz negra. Esto hará que la acción de arrastrar con clic sostenido copie el contenido de la celda seleccionada o copie los textos de las celdas seleccionadas, en cuyo caso se repetirán dichos textos en el mismo orden del rango original. Por su parte, en caso de que la celda seleccionada contenga un valor numérico, la acción de arrastrar su esquina inferior derecha con clic sostenido copiará dicho valor, o en caso de tener seleccionado un rango de celdas con una determinada secuencia numérica, dicha acción continuará la secuencia definida por las celdas seleccionadas, la cual en el ejemplo del video corresponde a la secuencia de números impares. A estas acciones se les llama también copiar arrastrando, y en el caso de los valores numéricos hay mucho más que decir al respecto, sin embargo, esto se expone en una lección posterior. Por ahora, nos interesa que entienda lo que sucede al interactuar en el área de trabajo de Excel, ya que por equivocación usted también podría mover el contenido de una celda o de un rango de celdas, así como copiarlo sin darse cuenta. Cualquiera que sea el caso, lo recomendable es ejecutar el comando deshacer, el cual revierte la última acción realizada, como se aprecia en cada una de estas áreas del video. Continuando con el área de trabajo de Excel, es indispensable que esté atento a las distintas presentaciones del cursor o puntero del ratón sobre las áreas de encabezados de filas y encabezados de columnas. Observe que al ubicarse sobre dichas áreas, este se visualiza en forma de una flecha negra que indica que la acción de clic en ese punto seleccionará la fila entera o en su defecto la columna entera, como se aprecia en el video. A su vez, la acción de clic derecho en estos puntos desplegará un menú contextual, el cual es el mismo para los encabezados de fila y para los encabezados de columna, excepto porque la opción que permite definir el alto de la fila en este menú, en este otro permite definir el ancho de la columna, como es lógico. En cuanto al alto de las filas, por defecto este se ajusta perfectamente a la fuente Calibri de tamaño 11, la cual es la fuente y tamaño que por defecto Excel asigna a sus celdas. Sin embargo, su alto se ajustará cada vez que se aumente el tamaño de la fuente de una de sus celdas, como se aprecia en el video, al asignar a estas celdas los tamaños de 20 y 40 unidades. Pero si modifica el alto de la fila arrastrando el puntero del cursor desde su borde inferior, justo cuando este se visualice como una flecha que apunta hacia arriba y otra flecha que apunta hacia abajo, dicha fila ya no volverá a ajustarse de manera automática al tamaño de la fuente más grande, como se confirma en el video, al asignar a esta celda un tamaño de 80 unidades. Sin embargo, la acción de doble clic con el cursor ubicado en el borde inferior de la correspondiente fila ajustará su alto al texto más grande y lo mejor, se recuperará su propiedad de ajustarse automáticamente, como se aprecia en el video, al disminuir su tamaño a 60 y a 40 unidades.
En cuanto a las columnas, sucederá que si digita un texto que sobrepasa su ancho, este se sobrepondrá a la celda contigua, solo si dicha celda se encuentra desocupada. De lo contrario, al confirmar el texto que se esté registrando, se ocultará la parte sobrante del mismo, como se aprecia en el video. Ahora, con la acción de arrastrar el puntero del cursor desde su borde derecho, justo cuando éste se visualice con una flecha que apunta hacia la derecha y otra hacia la izquierda, se conseguirá modificar de forma manual el ancho de la columna, como se muestra en el video. Por su parte, el mismo resultado se obtiene desde la opción ancho de columna del menú contextual, por supuesto teniendo claro cuál es el valor requerido para mostrar dicho texto, lo cual no tiene por qué ser claro para un usuario de Excel normal, por lo que es mucho más práctico ejecutar la acción de doble clic sobre el mismo borde derecho del encabezado de columna, en cuyo caso el ancho de la columna se ajustará al texto más extenso registrado en una de sus celdas, como se aprecia en el video. Mejor aún, puede ajustar el ancho de varias columnas a la vez, seleccionándolas y ejecutando la misma acción de doble clic sobre el borde derecho de una de ellas, como se muestra en el video. Es más, la acción de clic sobre el botón que intersecta a los encabezados de fila y a los encabezados de columnas, llamado botón seleccionar todo, seleccionará todas las filas y columnas de la hoja activa. En ese momento, sucederá que la acción de doble clic en la línea de división de dos de sus columnas ajustará el ancho de todas las columnas a la vez. De la misma manera, la acción de doble clic en la línea de división de dos de sus filas también ajustará el alto de todas las filas a la vez, como se aprecia en el video. Haciendo un paréntesis, queremos que observe que la acción de clic sostenido sobre el botón seleccionar todo mostrará en el cuadro de nombres que las hojas de Excel tienen 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Continuando con la edición de filas y columnas, tengan en cuenta que al insertar una fila, nunca sucederá que ésta se quede sin enumerar, como sucede en esta hoja de Excel dibujada sobre estas celdas. Lo que sucede en la tabla real de Excel es que la enumeración se redefine. Y si la tabla del ejemplo del video antes terminaba en la fila 7, ahora termina en la fila 8. Lo mismo sucede con las columnas, es decir, al insertar una columna, nunca sucederá que ésta se quede sin su letra, ya que éstas se redefinen. Y si la tabla antes terminaba en la columna E, ahora termina en la columna G. Por su parte, al eliminar una fila, nunca sucederá que la secuencia de la enumeración se pierda. Lo que sucede es que la enumeración se redefine, y si la tabla antes terminaba en la fila 7, ahora termina en la fila 6. Lo mismo sucede con las columnas, es decir, al eliminar una columna nunca se pierde la secuencia alfabética de las columnas. Sus valores se redefinen, y si la tabla antes terminaba en la columna E, ahora termina en la columna D. Sin embargo, al ocultar una fila, se oculta también su encabezado numérico, y como puede ver en el ejemplo del video, la tabla sigue terminando en la fila 7. Lo mismo sucede con las columnas, es decir, al ocultar una columna, se oculta también su encabezado alfabético, y como puede ver en el ejemplo del video, la tabla sigue terminando en la columna E. Por otra parte, para volver a visualizar una columna oculta, se debe seleccionar un rango de columnas que incluya a la columna oculta y ejecutar el comando mostrar del menú contextual, o lo que es más fácil, puede ubicar el puntero del ratón sobre estas líneas dobles y cuando éste se visualice con dos líneas verticales, cada una con su correspondiente flecha, se debe simplemente arrastrar con clic sostenido hasta recuperar la visualización de las columnas ocultas, como se aprecia en el video. Por supuesto, sobre las filas ocultas también puede utilizar el comando mostrar,
así como arrastrar los bordes de las filas ocultas, como se aprecia en el video. Continuando con las distintas presentaciones del cursor o puntero del ratón sobre el área de trabajo de Excel, es posible que este se visualice como una mano al desplazarse sobre algunas celdas o sobre algunas autoformas, así como sobre algunos otros objetos sobrepuestos, como pueden ser fotos, imágenes e iconos, entre otros. Dicha presentación del puntero del ratón se debe a que a todos estos objetos se les asignó un hipervínculo mediante la opción con el mismo nombre seleccionada desde el correspondiente menú contextual. Todas las opciones mostradas abren la ventana Insertar hipervínculo, la cual permite configurar el sitio al cual se desplazará cuando el usuario haga clic sobre cada uno de estos objetos. Por ejemplo, la acción de clic sobre la foto nos llevará a la celda H2 de esta misma hoja, lo mismo que este icono nos lleva a la celda H15. Al editar el hipervínculo, se aprecia que esto se debe a que en ambos hipervínculos se activó la opción lugar de este documento, se seleccionó la hoja hipervínculos y se digitó en esta área la correspondiente referencia H2 y H15 respectivamente. Por su parte, la acción de clic sobre este primer texto nos lleva a la hoja edición de filas, lo mismo que esta autoforma. Al editar el hipervínculo, se aprecia que esto se debe a que en ambos hipervínculos se activó la opción lugar de este documento, se seleccionó la hoja edición de filas y se digitó una referencia en esta área, la cual por defecto propone siempre a la celda A1. De forma similar, la acción de clic sobre este segundo texto nos lleva a la celda llamada nota promedio, lo mismo que esta autoforma. Al editar el hipervínculo, se aprecia que esto se debe a que en ambos hipervínculos se activó la opción lugar de este documento y se seleccionó el nombre nota promedio del grupo de opciones nombres definidos. Finalmente, la acción de clic sobre este tercer texto abre el navegador de Internet y carga una página web, lo mismo que esta autoforma. Al editar el hipervínculo, se aprecia que esto se debe a que en ambos hipervínculos se activó la opción archivo o página web existente y se digitó la dirección web en el área de dirección. Solo nos resta ahondar sobre algunos aspectos de la visualización del área de trabajo de Excel. En una lección anterior se explicó el resultado de activar estas tres vistas, las cuales se consiguen también en la cinta Vista. Otro aspecto de las opciones de esta ficha tiene que ver con la necesidad de mantener siempre visible la primera fila de una lista de datos. Esto se consigue con la opción Inmovilizar fila superior del menú Inmovilizar del grupo de comandos Ventana. De esta manera, se puede ver que al desplazarse por debajo de la última fila visible, la primera fila no se oculta como se aprecia en el video. Por otra parte, puede suceder que se encuentre en una tabla, la cual, a diferencia de una lista, esta tiene además unos títulos o rótulos en los encabezados de sus filas. En ese caso, puede ser importante también mantener visible la primera columna, para que al navegar entre sus datos, se pueda tener claridad a cuál fila y columna pertenece cada dato, y de esta manera evitar que la primera columna se oculte al desplazarse a la derecha de la pantalla, como se aprecia en la tabla del video que no hemos inmovilizado. Para obtener este resultado, se podría pensar en la opción Inmovilizar primera columna del mismo menú Inmovilizar de la cinta Vista. Sin embargo, dicha opción desactiva la inmovilización de la primera fila que habíamos configurado previamente. Por esta razón, debemos ubicarnos en B2 y hacer clic en la opción Inmovilizar paneles del mismo menú
entendiendo que esta opción va a inmovilizar todas las filas que se encuentren arriba de la celda activa y todas las columnas que se encuentren a la izquierda de la misma celda activa. Más, si analiza con detenimiento, eso es lo que claramente representa la imagen del comando, teniendo en cuenta que la celda azul representa a la celda activa. Siendo así, puede suceder que al ejecutar el comando inmovilizar paneles, se encuentre en una celda con muchas filas arriba y muchas columnas a su izquierda, lo cual inmovilizaría más filas y columnas de las requeridas. O puede suceder que se encuentre ubicado en una de estas celdas de la primera columna, en cuyo caso solo inmovilizaría las filas que se encuentren arriba de ella. O puede suceder que se encuentre ubicado en una de estas celdas de la primera fila, en cuyo caso solo inmovilizaría las columnas que se encuentren a su izquierda. O en el peor de los casos, si se encuentra ubicado en la celda A1, el comando inmovilizar paneles no inmovilizará ninguna fila ni columna, ya que no hay nada encima de ella ni a su izquierda. Por otra parte, el comando dividir de esta misma área divide el área de trabajo en lugar de inmovilizarlas, basado en las áreas que se encuentren arriba y a la izquierda de la celda que se encuentre activa en el momento de su ejecución, como se aprecia en el video. La diferencia es que al dividir la pantalla, en cada cuadrante resultante se puede navegar sobre toda el área de trabajo, lo cual puede generar confusión, ya que puede suceder que en dos áreas se visualicen las mismas celdas, como sucede en el video al pulsar la tecla flecha arriba mientras se encuentra ubicado en el borde superior de esta área. Es más, observe en el video cómo el color asignado a cada fila facilita ver cuáles filas se repiten con la pulsación continua de la tecla flecha arriba. Esto no sucede con el comando inmovilizar paneles, ya que en el momento de querer desplazarse a la parte inferior de esta área, la celda activa se pasa al panel superior, el cual está inmovilizado, y por consiguiente nunca se van a visualizar las mismas celdas en dos paneles como se aprecia en el video. Adicionalmente, debes saber que la acción de doble clic sobre cada línea de división la borrará una a una, mientras que la misma acción de doble clic justo en la intersección de dichas líneas las eliminará como se muestra en el video. Para analizar una última presentación del puntero del ratón sobre el área de trabajo de Excel, nos interesa que sepa que al presionar de forma sostenida la rueda del ratón y arrastrar el ratón hacia atrás una pequeña distancia, se obtendrá el mismo resultado de arrastrar la barra de desplazamiento vertical. Sin embargo, entre más aleje el puntero del ratón de la posición original, más rápido será dicho desplazamiento, como se aprecia en el video. Ya para terminar esta lección, nos interesa que sepa que puede visualizar dos archivos a la vez con una distribución similar a la de esta imagen. Esto se consigue seleccionando la opción vertical de la ventana del comando organizar ventanas. Tenga en cuenta que la ventana que tenga seleccionada en el instante de ejecutar dicho comando, es decir, la ventana del archivo libro 1 del ejemplo del video, será la que se ubique a la izquierda de esta distribución vertical, o en su defecto, será la que se ubique en la parte superior de una distribución horizontal, como se aprecia en el video. Sin embargo, si requiere visualizar dos ventanas del mismo archivo, por ejemplo, para visualizar una hoja en cada una de ellas, primero debe ejecutar el comando nueva ventana para crear una nueva instancia del mismo archivo. Esto es simplemente otra ventana del mismo archivo, la cual tendrá el mismo nombre del archivo original, pero con la terminación 2.2, mientras que la ventana del archivo original tendrá la terminación 2.1. De esta manera, lo que sigue es ejecutar el comando organizar ventanas, teniendo en cuenta activar la casilla ventanas del libro activo, y como se aprecia en el video,
Efectivamente, se visualizarán al mismo tiempo las dos ventanas del mismo archivo. Sin embargo, debes saber que si no hubiese activado esta casilla, se hubiesen mostrado las dos ventanas del libro activo, junto con la única ventana del segundo archivo del ejemplo del video. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de haberle aportado varios tips sobre la manera de interactuar con Excel. De seguro estás sorprendido de la cantidad de aspectos elementales que había omitido en su anterior proceso de aprendizaje.